Claribel Castillo. Esclerosis es una enfermedad del sistema nervioso que puede ser de dos tipos: esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis múltiple se trata de una enfermedad degenerativa crónica. Van perdiendo mielina de forma progresiva. La mielina es una sustancia que recubre los axones, cuya función es transmitir los impulsos eléctricos a través del sistema nervioso de forma rápida y eficiente. Los síntomas son dolor, cansancio, debilidad, alteraciones perceptivas, tensión muscular. Esclerosis lateral amiotrófica es algo progresiva y neurodegenerativa del cerebro y de la médula espinal. Se ven alteradas y se van deteriorando progresivamente, lo que dificulta e impide el movimiento voluntario de las personas. Suelen quedarse en silla de ruedas, encamadas. Finalmente mueren, ya que el corazón y la respiración dejan de funcionar. La epilepsia. La epilepsia implica la recurrencia de crisis convulsivas. Su origen se debe a una hiperactivación de ciertos grupos de neuronas. Los síntomas más típicos de la epilepsia son convulsiones, pérdida de conciencia, debilidad, descontrol muscular. Cefalia. Las cefalias son intensos dolores de cabeza que pueden ser de diferentes tipos. Cefalias tensionales son las más comunes. En este caso, el dolor se asemeja a una banda o un casco que aprieta toda la cabeza. Cefalia en brotes. El dolor, en este caso, aparece en un solo ojo, dentro de él y su alrededor. Muy buenas tardes, respetada profesora. Mi nombre es Keisa Aparicio y le vengo a hablar sobre las enfermedades del sistema nervioso. Empezamos con la migraña. También es un dolor de cabeza común. Sus síntomas incluyen, además del dolor de cabeza, náuseas y cambios o alteraciones visuales. Cefalea de los senos paranasales. Aquí el dolor se localiza detrás de la frente o de los pómulos. Enfermedades cerebrovasculares. Se producen cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se detiene. Esto produce déficit o falta de oxígenos y nutrientes en algunas zonas cerebrales. La consecuencia es un daño cerebral temporal o permanente, dependiendo de la gravedad de la lesión. Demencias. La demencia implica un deterioro grave de las funciones cognitivas, tales como la memoria, el razonamiento, la atención, la capacidad intelectual. Ella suele aparecer en una edad avanzada a partir de los 65 años e interfiere de forma importante en la vida de la persona, ya que cuando la demencia está en estado avanzado, el paciente deja de ser autónomo para sus actividades de la vida diaria. La causa más común de amnesia es la enfermedad de Alzheimer. Síndrome del enclaustramiento. Esa es otra enfermedad del sistema nervioso, aunque menos común pero muy grave. La persona con este síndrome no puede mover ninguna parte del cuerpo, como máximo los ojos y la boca, quedando paralizado por completo. Es como si estuviera encerrada en su propio cuerpo. Se origina por una lesión en el tronco encefálico, por ejemplo un infarto, en la zona de la protuberancia. Mononeuropatías. Esa es otra enfermedad del sistema nervioso. Implica daños en un solo nervio del sistema nervioso. Los síntomas que implica son pérdida de movimiento y sensibilidad, principalmente. Los efectos dependerán del nervio que se vea afectado. Polineuropatía. En cambio, son enfermedades producidas por una afectación de diversos nervios periféricos, que suele ser simétrica.
Esta afectación suele ocurrir simultáneamente sobre las 4 extremidades del cuerpo. Gracias. Síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad grave de origen autoinmune que se produce porque el sistema inmunitario ataca una parte del sistema nervioso. Como consecuencia, se inflaman los nervios, lo que se traduce en debilidad muscular o parálisis. Neuralgias. Las neuralgias son un tipo de dolor que suele afectar los nervios de la cara, el cráneo o el cuello. Se produce por una infección, irritación o compresión de dichos nervios. Es una de las enfermedades del sistema nervioso más comunes. Se diferencia de las cefalias porque en este caso el dolor aparece en la cara y no en la cabeza. Los tumores. Los tumores son proliferaciones excesivas y descontroladas de células en alguna parte del cuerpo. En este caso hablamos del cerebro y de la médula espinal. Algunos ejemplos de tumores del sistema nervioso son los meduloblastomas, los astrocitomas, glioblastomas, entre otros. Infecciones. Cuando aparecen infecciones en el sistema nervioso, también las consideramos enfermedades del mismo. Estas afectan a las neuronas y a las estructuras del sistema nervioso, por ejemplo, el VIH y la sífilis. Si no se tratan, pueden acabar dañando las neuronas y hasta producir la muerte neuronal. Traumatismos. Los traumatismos, aunque no se consideran enfermedades propiamente dichas, también pueden acabar dañando las neuronas y los nervios del sistema nervioso. Se deben a la presencia de golpes fuertes. Hablamos, por ejemplo, del traumatismo cráneoencefálicos que afectan al cerebro y lesiones medulares que afectan la médula espinal. Los síntomas de los TCE pueden variar y provocar alteraciones de la conciencia, memoria, movimiento, personalidad, entre otros. Las lesiones medulares producen parálisis de las extremidades inferiores o superiores por debajo de la lesión, además de otros síntomas. Se producen por un seccionamiento o rotura de los nervios de la médula espinal. Disreflexia autonómica. Esta enfermedad aparece como consecuencia de una lesión en la médula espinal. Además, el sistema nervioso autónomo se sobreactiva y la tensión arterial aumenta. Esto es consecuencia de las dificultades en la regulación de la presión sanguínea por debajo de la lesión medular. Monoplegia, hemiplegia y tetraplegia. El seccionamiento o daño de las fibras nerviosas del sistema nervioso puede causar la parálisis de partes del cuerpo específicas. Esta parálisis puede darse en un punto concreto del cuerpo, monoplegia, en uno de los lados del cuerpo, hemiplegia, o incluso en el conjunto de extremidades, tetraplegia, imposibilitando el movimiento e incluso la percepción táctil de estas zonas. Gracias.